Entonces vamos a estudiar estadística descriptiva primero y luego estadística inferencial. Entonces, en la descriptiva se trata de tomar unos datos por medio de encuestas, puede ser. Se organizan los datos, luego se los presenta con gráficos y al final se dan conclusiones. Hoy nosotros en esta guía vamos a comenzar con una clase sobre descriptiva. Entonces, conceptos importantes que es una población. Cuando hacemos una encuesta, pues tenemos en cuenta a una población a la que va dirigida, ¿no? Entonces, una población puede ser el colegio, la cantidad de estudiantes del colegio, o puede ser su barrio, o puede ser toda la ciudad, o el departamento es una población, o el país, ¿no? O el continente. Puede ser cualquiera de esos, ¿no? Uno fija a qué población va a encuestar, a qué población quiere hacerle un estudio. Normalmente la estadística se basa en problemas, es decir, si yo quiero saber algo sobre la población para tomar decisiones. Ya, por ejemplo, el tipo de preparación que tiene la población para, según eso, impartir unos cursos o unos talleres de cierto tema. Entonces yo necesito saber qué tan preparada está mi población y tengo que hacer una encuesta a esa población o en el barrio, ¿no? Si voy a colocar una tienda en el barrio, por ejemplo, entonces yo puedo hacer una encuesta de qué productos la gente consume más. Entonces, antes de poner la tiendita, primero le hago la encuesta para saber con qué tanto voy a surtir esa tienda, ¿no es cierto? Entonces, las poblaciones se definen según eso, según el problema que yo quiero abordar. A veces, consultar a una población, encuestar a una población, es mucho, son poblaciones a veces muy grandes. Entonces, uno toma muestras. Las muestras son partes de una población, ya que tienen que cumplir con algunas condiciones, también según el estudio que usted necesite, ¿no? Entonces, por ejemplo, muestra en el colegio, supongamos, puede ser tomar algunos estudiantes por cada curso, ¿no? Por ejemplo, 5 o 7 estudiantes por curso, será su muestra, entonces usted no encuesta a todos, sino que encuesta solamente a algunos estudiantes. Y hay que tener unos criterios de escogencia de esos estudiantes, por ejemplo, porque no puedo escoger los que me caen bien, o los que como que veo mejorcitos, o los que van como peor, sino que tiene que ser equitativa, ¿no? Entonces la muestra, eso en estadística se dice, la muestra debe ser representativa, o sea que debe representar bien a todos los miembros de la población. Entonces eso es muestra, ¿no? Muestra es más pequeño que población, ¿no? Que es una variable cuantitativa. La variable es lo que yo estoy analizando. Por ejemplo, una variable puede ser la edad. Cuando yo pregunto la edad, entonces esa pregunta es una variable. ¿Por qué? Porque cuando hago la encuesta, pues eso va a cambiar, ¿no es cierto? Según los integrantes de la población. Entonces la muestra varía, ¿no es cierto? El dato varía. Pero ese dato, la edad, por ejemplo, es una variable cuantitativa porque se expresa, la respuesta que nos dan, se expresa en números, con números. Entonces, de este tipo de variables cuantitativas también podemos encontrar dos, miren. Entonces, por ejemplo, tenemos tipos de variable. Entonces está la variable cuantitativa, decíamos. Entonces, en la cuantitativa tenemos dos tipos, la discreta y las variables cuantitativas
continuas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, cuando hago una encuesta, estoy diseñando mi encuesta, tengo ahí un problema que voy a analizar. Y en ese problema necesito saber la edad de los integrantes de la población. Necesito saber el promedio. Entonces voy a preguntar la edad a todos los que encuesten. Las respuestas de las personas que yo encueste van a ser, listo, yo tengo 13 años, tengo 15, tengo 14, de ese estilo, ¿no? Pues nadie va a decir tengo 13.4 años, ¿no? Este tipo de respuestas no las vamos a obtener, sino que vamos a obtener valores enteros que se distinguen muy bien. Y entonces cuando obtengo ese tipo de respuestas con valores enteros, eso se llama una variable cuantitativa discreta. Entonces digo, la edad es una variable cuantitativa discreta, porque las respuestas son de este estilo, ¿no es cierto? En cambio, si usted pregunta, por ejemplo, la estatura, entonces si dice la estatura, las personas que le contestan, por ejemplo, ¿cuánto mides? Mido 1,70, o mido 1,54, o mido 1,62 y así. Entonces obtengo respuestas muy variadas y además expresadas con decimales. Entonces este tipo de respuestas están dentro de un margen, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el más bajito esté en 1,50 y el más alto esté en 1,73, supongamos, ¿no? Y entonces la idea es que esta variable, estatura, puede tomar cualquier valor, estos que están aquí, dentro de ese intervalo, y son muchos valores. Entonces, este tipo de variables se llaman cuantitativas continuas. Entonces, continua quiere decir eso, que toma como cualquier valor dentro de un intervalo dado. ¿Listo? Entonces, estos son los dos tipos de variables cuantitativas, ¿no? Y hay otro tipo de variable que es la cualitativa. Las cualitativas son aquellas donde la respuesta que obtenemos son preguntas, no son números, palabras, no son números, son palabras, ¿no? Entonces, ¿cuál es su color favorito? Entonces usted no contesta, yo prefiero el color 3, no hay ese tipo de respuesta, sino que usted dice, listo, color favorito negro, color favorito azul, y cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, cuando la respuesta es una palabra, la variable se llama cualitativa, ¿no? Esas variables pueden ser así, nombres normales, pero también pueden tener algún orden, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué tanto le gustan las matemáticas? Estudiar las matemáticas, entonces te dice mucho. O dice, mi gusto es alto, o mi gusto es medio, o mi gusto es bajo, ¿no es cierto? Entonces, esto es como una escala. Hay una escala aquí donde yo puedo distinguir, bueno, bajo, pues no, lo más malito para mí, un término medio, o es alta, o es mucho superior, ¿no es cierto? Entonces, hay como una escala, un orden aquí. Entonces, este tipo de variables también son cualitativas, pero tienen como un orden. En cambio, hay otras cualitativas que no tienen un orden, entonces no importa en qué orden yo las esté tomando, las esté diciendo. Entonces, en síntesis, lo que debemos saber es que una variable para nosotros entonces será una pregunta en una encuesta. Lo que pregunto en una encuesta, cada pregunta de una encuesta será una variable, y esa variable puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa. ¿Qué es la frecuencia en estadística? Entonces, es la cantidad de veces que una respuesta se repite, ¿no?
Entonces, ¿cuántos dijeron que les gustaba el color negro en el curso? Voy a hacer la encuesta. Entonces dijeron 10 personas. Entonces, eso es frecuencia, la cantidad de veces que se repite un dato. Miremos un ejemplo para que ustedes sepan bien cómo es que van a ser los problemas que están allí en la guía, ¿no es cierto? Entonces miren que el ejemplo habla de un estudio estadístico. Entonces ese estudio lo hicimos aquí en el colegio. Estos datos tomados son ciertos, ¿no? Estos datos son de verdad. Hicimos aquí esta encuesta. Y entonces obtuvimos estos datos, miren. Les voy a copiar. Bueno, aquí están las características, ¿no? Estudiantes de sexto a 11. Vamos a determinar la preparación. Entonces yo dije, ¿qué es lo que pasa con los muchachos que les va mal en las evaluaciones? Son varios, ¿no? Entonces yo quería saber primero si se estaban preparando o no. ¿Será que el estudiante sí se prepara, si está estudiando para su evaluación, para su conocimiento en general? Porque pues, la idea es que no estudiemos solo para una evaluación, ¿no? Sino para que el conocimiento permanezca en nosotros. Por eso, tristemente, ahora en nuestros tiempos presentes, pues inclusive varios no se saben las tablas, imagínense. Cuando los de antes todos no sabíamos las tablas, ¿no? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, qué es lo que falla ahora. ¿Por qué ni siquiera esto algunos no lo manejan? Cuando eso se ve en primaria, ¿no? Entonces se supone que a estas alturas nosotros debemos ser expertos en esto, en hacer multiplicaciones hacia mano, en hacer divisiones. Entonces muchos fallan en esto. Entonces yo quiero saber por qué es que no se preparan en matemáticas, ¿no? Esa era la encuesta y yo mandé a mis estudiantes de estadística, aprovechando el tema, para que tomaran unos datos, hicieran unas encuestas. Entonces ellos cogieron aleatoriamente 5 estudiantes por nivel. Entonces hicieron 5 de sexto, 5 de séptimo, 5 de octavo y así hasta el 11. Entonces tomaron una muestra de 30 estudiantes. Aquí está, mira, total 30 estudiantes en esta tabla, ¿no? Entonces tener cuidado con tomar igual número de niños y niñas, de no tomar al amiguito que conocen del otro grupo o al hermano que está en el otro grupo. Entonces no, sino que debe ser tomada al azar, totalmente al azar. Entonces la toma de la muestra es muy importante ahí, ¿no es cierto? Y bueno, hicimos ese estudio, esa encuesta, y obtuvimos estos datos que están aquí. Entonces vamos a analizar esto. Entonces resulta que cuando una persona hace la encuesta, tal vez esta es de las partes más difíciles. Pónganse a pensar ustedes, que al realizar la encuesta hacen varias preguntas, ¿no es cierto? Bueno, y entre esas preguntas está esta, la de esta tabla, porque esta tabla, como corresponde a un dato, esta es una variable de las que acabamos de ver. Entonces la variable obtiene estos valores, nunca, a veces, casi siempre y siempre. Entonces es un tipo de variable cualitativa, ¿no es cierto? Por el tipo de respuesta que se obtiene, no se obtienen números. Entonces usted tiene que hacer la pregunta aquí, ¿no es cierto? Entonces usted estudia para preparar evaluaciones, bueno, en particular de matemáticas, está estudiando para sus evaluaciones de matemáticas, es la pregunta que usted hizo aquí. Entonces por ahora no me interesan las otras preguntas, sino esta. Voy a hacer el análisis de esta pregunta, ¿no? De esta variable. Entonces ese es el dato. El dato es, ¿estudia o no estudia? ¿No es cierto? Pero entonces no les pregunto de esa forma como les digo, estudia. ¿Estudia sí o no? Entonces la pregunta no va así.
sino que yo le he dado como un orden, como una escala. Como decir, bueno, algunos nunca van a estudiar, ¿no es cierto? Algunos, pues, a veces estudiarán, ¿no es cierto? A veces sí. Otros casi siempre son, pues, un poco más responsables. Y otros siempre, no falta el día en que llegan y se sientan y repasan, ¿no? Entonces, la pregunta le voy dando un poco más de elementos para yo poder sacar conclusiones después. Porque si yo solo pregunto sí o no, algún encuestado dirá, bueno, yo no me preparo. No, pero es que a veces sí, entonces ¿cuál respondo? De las dos. Entonces tengo que darle las opciones a la gente que va a responder. Así que cuando yo diseño la encuesta, esta pregunta en particular, pues tengo que ser cuidadoso con eso, de dar las opciones y además pues que me sirva a mí para hacer un buen análisis y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando con los estudiantes en esta materia, por ejemplo? Ya después en la pregunta 2, 3, 4, usted puede hacer preguntas del estilo para otras materias, ¿no? Pero a mí me interesaba las matemáticas, porque como a ustedes a todos les gustan las matemáticas, entonces yo dije, trabajemos con eso, ¿no? Y listo. Y entonces resulta que cuando empezaron a contestar esto de que si estudia o no y en qué escala, entonces 3 personas, 3 encuestados dijeron nunca. 19 de los encuestados dijeron a veces sí estudio. 6 encuestados dijeron yo casi siempre, rara vez dejo una guía sin estudiar. Y 2 personas bien responsables dijeron, no, yo siempre me preparo, siempre. Si hay un examen, yo estudio. Entonces se obtuvieron esos resultados, así que los estudiantes dijeron, listo, vamos a organizar todo esto, porque esto es un alboroto ahí, ¿no? Son hojas, son 30 hojas. 30 hojas de encuestas que tienen que organizar y empezar a hacer ese conteo. Entonces, al organizar, usted coloca ahí el dato o la variable, ¿no es cierto?, en la tabla. Entonces, coloca la variable y usted dice, bueno, en mi variable obtengo las siguientes respuestas. Nunca, a veces, casi siempre o siempre, así como está acá, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo aquí la descripción de lo que usted tiene que hacer para llegar hasta aquí, ¿no? Para llegar a esto. Entonces, el orden es este, miren. Usted empieza a hacer su tabla, primero identifica ahí la variable. Claro, la hace bonita, ¿no? Yo aquí estoy haciendo el borrador, pero después usted la presenta así, una cosa bien hecha. Y inmediatamente después de la variable, pues viene la frecuencia. La frecuencia es esa F que está aquí, ¿no? Entonces en la frecuencia usted dice, claro, nunca, dijeron 3, 19 dijeron a veces, 6 dijeron casi siempre, y 2 dijeron siempre. Cuando ya haga ese conteo, usted al final tiene que sacar el total, porque debe verificar si usted hizo bien este conteo que está aquí. No, porque si se equivoca en eso, daña su estadística. Entonces dice, listo, la suma es 30. La suma de todos es 30 y está bien porque yo encuesté a 30 personas, ¿no es cierto? Ya está. Después de eso, miren, aunque yo aquí les coloqué un orden de estas letras, en realidad las columnas pueden cambiar de sitio, no importa, algunos colocan esta después, esta más acá, entonces, ese orden no importa mucho, ¿no? Después vamos a ver para qué sirve cada una de ellas más bien, ¿no? O bueno, eso es lo que estamos analizando. Esa F mayúscula, por favor sean muy respetuosos con los símbolos. Miren que este es F minúscula y este es F mayúscula. Eso sirve para algo, ¿no? Obviamente, son dos cosas diferentes, miren los números. Esa F mayúscula se llama frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada lo que va haciendo es como tomando los anteriores y los va sumando. Se construye así, miren. El primer número es igual al de la frecuencia, el de acá.
¿no es cierto? Pero el siguiente número que aparece aquí, este que va aquí en esta parte, se trata de sumar el siguiente valor, este valor que está aquí, con el 3 que tengo antes. Entonces 3 más 19 es la suma. Entonces 3 más 19 es 21 o 22. 22, ahí están, ¿no? Bien atentos, mirando eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 22, entonces, 22 personas dijeron que a veces o nunca estudian. Entonces, este valor acumula a los dos que están aquí, en ese orden, ¿no? Para eso sirve esta acumulada, para dar ese tipo de conclusiones. Entonces, el siguiente valor será 22 más 6, y aquí irá un 28. Y el siguiente será 28 más 2, y aquí irá 30. Entonces, claro, aquí va 30 porque ya todos están ya cubiertos aquí en el último rango, aquí están todos cubiertos. Entonces, los 30 estudiantes pues cumplen con esto, ahí no tiene mucho sentido hablar de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, es acumular, es jugar con estos valores que están aquí. Pues empieza con este primero y se van sumando con el que le sigue, se van sumando. Así se construye la frecuencia acumulada. Ya después que veamos otros ejercicios, se van dando cuenta para qué va sirviendo esta acumulada, ¿no? La siguiente columna yo le he puesto aquí FR. Esa FR se llama, esta que está aquí, se llama frecuencia relativa. Se calcula de esta forma, mire. Usted debe tomar el valor de la frecuencia absoluta, o sea, la primera columna, y dividirlo entre el total de la población, o en este caso, el total de la muestra. Entonces, por ejemplo, el primer número que va a aparecer aquí tiene que ser el resultado de dividir 3, que es la primera frecuencia, entre el total, que es 30. Y entonces, al dividir 3 entre 30, es 0.1. Y así para cada dato. Entonces, el siguiente dato será 19 entre 30, ¿sí o no? 19 entre 30. Y cuando usted divida esos, va a obtener aquí, entonces, 0.63 aproximado. El siguiente dato será entonces 6 sobre 30, ¿no? Entonces divida. Cuando divida 6 entre 30, entonces va a obtener 0.2. Y luego divida 2 entre 30 y obtiene 0.07. Entonces de ahí salen esos decimales. ¿Listo? De dividir la frecuencia absoluta entre el total. Cuando termine, usted tiene que sumarlos. Entonces sume. Ese es el símbolo de suma, ¿no? Entonces cuando sume tiene que dar 1 aquí. La suma debe dar 1. Que no, profe, que me dio 0.99. Entonces usted le agrega aquí a esta cifra, como falta 1 aquí, para que dé 1. Entonces le agrega un hito por aquí, al más alto, a la cifra más alta. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, si el primero le dio 0.14, supongamos, y el segundo le dio 0.629, entonces usted dice, como la suma no me da 1, entonces voy a aproximar este que está aquí porque es el más alto, es más alto que este. Entonces la última cifra tiene que ser la más alta. Cuando sea la más alta, usted dice, la voy a aproximar. Entonces cambia este 2 por 3. Entonces ahí ya le sumé 1 aquí, miren. Pasé de 2 a 3. Y con eso ya la suma tiene que darme 1. Entonces, eso es cuando uno hace esto así a mano, ¿no? Siempre esta columna tiene que dar 1. Antes de continuar con las otras casillas de la tabla, esa columna tiene que dar 1. Ya yo he visto a veces algunos profesores inclusive que explican esto y le dicen, no importa, deje el 0.99. Y no, sí importa, ¿no? Porque la referencia es el 100%.
El 1 simboliza el 100% de los datos. Entonces yo tengo que trabajar sobre el 100%. Es muy importante hacer ese ajuste cuando esto no da 1. Entonces ojo con la columna de frecuencia relativa. Siempre verificar eso. Después hay una columna también de frecuencia relativa, es la misma, pero expresada de otra forma, en porcentajes. Entonces es muy fácil, miren, porque expresar en porcentaje es multiplicar por 100 cada uno de estos decimales. Entonces multiplicar por 100 es correr la coma 2 espacios a la derecha. Entonces, ¿cuánto es 0,1 por 100? Entonces usted llega y corre la coma 2 espacios. Entonces tengo que agregar un 0 para que queden los 2 espacios. 1, 2. Entonces el resultado será 10. Así que yo coloco aquí 10%. 0,1 es lo mismo que 10%. Son dos formas de decir lo mismo. No se olviden que siempre un decimal expresa un porcentaje. O al contrario, ¿no? Un porcentaje expresa un decimal. Entonces yo tengo que saber bien esta relación matemática que ya hemos visto, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces, todos los demás valores, lo mismo. Corro la coma, 2 espacios. Entonces, si a 0,63 le corro 2 espacios, quedaría 63%, ¿cierto? El 0,2 quedaría 20%. El 0,07 quedaría 7%. Y si usted suma todos, tiene que dar 100%, que es el 1. El 1 es el 100%. Así sale esta columna de aquí. Y la última, pues si han estado atentos, pues pueden intuir qué es lo que está pasando en la última, ¿no? Entonces, esa columna es frecuencia acumulada, pero porcentajes. Entonces aquí lo que hago es acumular los porcentajes, es decir, que los voy sumando. Entonces comienzo con el primer porcentaje que fue 10, y luego le sumo 63 y obtengo 73 aquí. Y a ese 73 le sumo 20 y me da 93. Y al 93 le sumo 7 y me da todo, 100%. Y listo. Con eso tengo una tabla. Y esta tabla se llama tabla de frecuencia. ¿Por qué se llama tabla de frecuencia? Pues porque nos da la frecuencia, ¿no es cierto? De los datos que se obtienen. Por eso es el nombre. Entonces, cuando yo le diga en el ejercicio, por favor, construya una tabla de frecuencias para los siguientes datos obtenidos en una encuesta, entonces usted lo que tiene que hacer es esto. Primero, hacer su conteo, y luego organizar su conteo en la tabla. Coloque aquí la variable. Entonces, ¿la variable cuál es? ¿Estudia usted para una evaluación? ¿Sí estudia? Esa es la variable. Entonces usted dice a veces, nunca, casi siempre, siempre, y empieza a hacer su organización de la tabla. Entonces esa es la primera parte. Tener bien su tabla. Con la tabla, ahora lo que hacemos son gráficos. Entonces, teniendo ya la tabla lista, yo tengo que presentar esa información de alguna forma, ¿no? A quien sea que tenga que presentarle. Si es a un profesor cuando está estudiando, pues le va a presentar al profesor y a sus compañeros cuáles son los resultados de su estudio. Pero usted también puede hablar de la población, ¿no? Decir, bueno, voy a hablar con mis estudiantes, voy a hacer una reunión de consejo y les voy a expresar los resultados que obtenemos. Vean, muchachos, ¿cómo así? A veces 19, la mayoría. No, eso está muy mal. Casi siempre y siempre, solo 8 personas. Miren, ahí estoy acumulando. 8 personas. Entonces yo doy mis conclusiones con eso y les digo a la gente, ¿cómo así? No nos estamos preparando, ¿no? Entonces, pero para presentar eso, normalmente uno no proyecta en un video BIM, por ejemplo, para mostrar a la gente, o manda un archivo con una tabla, porque a la gente no le gusta leer las tablas, ¿no? Ustedes que ya van cogiendo experiencia con la estadística y ya tienen algo en su cabecita sobre esto,
Entonces dicen, bueno, yo algo me acuerdo y puedo leerla. Pero miren que cuando uno no está preparado, pues no, uno no lee así, sino que a uno le gusta ver el dibujito, ¿no es cierto? Entonces hay dos formas de presentar esto, con unos diagramas de barras o con unos diagramas circulares. Entonces yo voy a hacer, voy a traducir esta tabla a uno de estos gráficos o a los dos gráficos. Entonces, ¿cómo hago un diagrama de barras? Entonces, para hacer el diagrama de barras, trace usted su eje Y ahí, ¿no es cierto? Y trazo un eje X así. Listo. Entonces miren que aquí en este eje vamos a colocar la frecuencia. Y acá vamos a colocar los datos. Entonces, listo. ¿Cuáles son los datos? Entonces los datos son estos. Entonces aquí va a colocar nunca. Luego va a colocar aquí a veces. Por aquí casi siempre. Y aquí siempre. No, esos son mis datos. Y acá en el eje Y voy a colocar las frecuencias. Entonces las frecuencias, la máxima llega a 19. Entonces tengo que hacer una escala apropiada para que me alcance ese 19. Bien, puede hacer de 1 en 1, pequeñitos, o de 2 en 2, como usted guste hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si voy de 2 en 2 sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hasta ahí me sirve. Entonces yo voy a distinguir aquí valores que necesito. Por ejemplo, necesito el 3 que está aquí. Ahí está el 3. Necesito el 19 que está aquí. Entonces coloco 19. Y ya los otros los puedo encontrar directamente. Entonces nunca 3 personas. Usted dice, hago una barrita aquí en nunca que llegue hasta 3, ¿no? A veces 19, entonces hago una barrita que llegue allá arriba hasta 19. Luego casi siempre 6, entonces hago mi barrita aquí hasta el 6. Y siempre 2, entonces hago una barrita aquí hasta el 2 y ya está. ¿No? Aquí arriba, para precisar, a veces es difícil hacer esto visualmente, entonces usted puede precisar esto colocando arriba la frecuencia. Entonces usted dice aquí son 3, aquí son 19, aquí son 6 y aquí son 2. Y ya, y los pinta, ¿no? La presenta bien bonita, entonces usted está dando sus conclusiones y dice, bueno, le pone el título, ¿no? Estudio o preparación para pruebas evaluativas en matemáticas que requieren un poco más de repaso, ¿no? Que las otras materias, por los cálculos que hay que hacer, bueno, en fin, cuál sea su motivación para hacer la encuesta. Entonces aquí le coloca el título, estudia o no estudia. Entonces usted ahí ya empieza a hablarle a la gente y dice, miren esto, qué preocupante. Usted señala ahí, ¿no? Y dice, bueno, conclusión. Conclusiones. Muy preocupante. Muchas personas, empieza usted a redactar. Muchas personas preparan sus evaluaciones a veces, cuando lo ideal es que debería ser siempre. Bueno, de pronto, casi siempre, porque ese día me enfermé. De pronto no somos perfectos, entonces algo me pasó. Listo, bueno, casi siempre es aceptable. Entonces usted dice, aquí estamos bien. Pero solo hay 8 personas de un total de 30 encuestados. Entonces muy poco, muy poco. Entonces, ¿qué está pasando con los demás? ¿Qué están haciendo los demás? Entonces, ahí son los cuestionamientos. Esto es una autoevaluación que uno mismo se puede hacer, ¿no? Y decir, bueno, ¿estoy estudiando o no estoy estudiando? ¿A qué es que voy al colegio entonces? ¿No? Y ahí es donde nos damos golpes de pecho y decimos, no, pues hay que solucionar esto de alguna forma. Ese es un diagrama de barras. Entonces,
Lo hacemos con esta columna, ¿no es cierto? Aquí hacemos un diagrama de barras. Listo. Pero el otro diagrama es el circular. Entonces el circular lo hacemos con esta columna, con los porcentajes. Pero entonces, para hacer ese diagrama circular bien hecho, pues yo no puedo coger y decir, listo, bueno, yo tengo mi círculo, por aquí está el centro más o menos, voy a comenzar desde aquí. Voy a trazar mi primera línea ahí. Y entonces, bueno, voy a representar las cuatro respuestas que obtuve, ¿no? Los datos, nunca, a veces, siempre, casi siempre, siempre. Y pues tendré que tener 4 sectores, entonces no puedo irlos haciendo como yo quiera, ¿no? 1, 2, 3, 4, sino que cada uno tiene una medida determinada. Pues el diagrama tiene que ilustrarle a la persona la gravedad del asunto o la intensidad de cada una de las opciones que tantas veces se da, ¿no? Entonces, por ejemplo, nunca es 10% de la población. Pues, ¿cómo represento aquí el 10%? Entonces, es fácil, mire, usted tiene que hacer unos cálculos sencillos. Resulta que un círculo, una circunferencia, en total tiene 360 grados. ¿Lo recuerdan, no? Conocen su transportador y todo, ¿no? Cuando está completo, el transportador trae 360 grados. Entonces, listo, usted va a hacer este cálculo. Veamos, yo los voy a pasar aquí a otra aplicación. Espérenme, la abro para que lo vean más bonito. Voy a trazar el círculo aquí, a ver, veamos. Entonces, tomamos el compás y vamos a trazar aquí un círculo. Listo. Listo, ahora usted toma, esto es lo que usted hace a mano, ¿no? Ahora vamos a hacerlo de otra forma también. Tome una regla y entonces colóquela ahí en el centro, coja su lápiz y hagamos un trazo ahí más o menos. Lo voy a trazar desde aquí hasta ahí. Listo, así era como estábamos ahora en el play, ¿no? Comenzando. Pero entonces yo tengo que representar estos porcentajes. Miren por acá. A ver si aquí puedo hacer el cálculo. Entonces, lo primero que voy a representar es los que nunca estudian. Entonces, eso es el 10%. Entonces, voy a hacer esta pequeña regla de 3. Miren. 360 grados tiene toda la circunferencia. Y eso va a representar al 100% de los datos, ¿no es cierto? Toda la circunferencia es el 100%. Entonces ahora la regla de 3 es 10%, pues ¿a cuánto equivale? ¿Cuántos grados son? Entonces usted dice, listo, yo sé hacer reglas de 3, multiplica estos dos números, que sería 360 por 10, y lo divide entre 100, que es el número que está con la variable acá, ¿no? En diagonal. Listo, cancelo este 0 aquí, lo puedo cancelar, cancelo este 0 aquí, y me quedaría 36 por 1, entonces eso me da 36. Dividido entre 1 pues da lo mismo, y estos son grados, 36 grados. Entonces coloco esto, utilizo mi transportador acá. Y voy a ubicar con el transportador esos 36 grados, miren. Entonces así se usa el transportador, ya saben ustedes, ¿no? Colocan ahí con cuidado, voy a ver si tengo buen pulso ahí. Creo que ahí estoy viendo bien. La rayita en el centro aquí. Y el 0 con la línea que acabo de trazar, que es mi línea de referencia. Ahora sí tome su lápiz y marque 36 grados. Voy a hacerle una línea fina por aquí. Entonces mire, aquí está 0, 10, 20, 30, 35, un poquito, una rayita más. Aquí, ahí es 36 grados. Entonces ya hice la marca, ahora llego, saco el transportador, tomo mi regla y voy a hacer el trazo aquí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo queda.
un poquitico más. Ahí puede ser. Entonces tomo ahí el lápiz y hago el trazo aquí. A ver, ahí. Hagámoslo más gruesito. No muy fino. Ahí. Listo. O me pasé un poquito. Entonces, listo. Y miren, ahí ya me quedó un sector. Entonces, ese primer sector, cuando usted ya llega y lo pinta, ¿no es cierto? Usted coge su color y lo va pintando aquí. Entonces usted dice, ahí pues lo pinta bien, ¿no? Yo me paso ahí un poquito. Bueno, lo pintamos ahí con buen pulso. Y decimos, listo, ese sector corresponde o representa a los que nunca estudian, a los que nunca. Entonces, aquí tenemos el 10% de la población. Entonces usted le va a colocar por acá a un lado o en un cuadro de convenciones y le va a colocar aquí el color amarillo. Entonces usted dice nunca. Entonces usted ya va a saber que los de amarillo nunca estudian, ¿no? Entonces ahí le pone usted la marca. Nunca. Y entonces así mismo tengo que hacer los demás. Entonces voy a colocar aquí el siguiente valor. ¿Cuál es el siguiente valor? El siguiente valor es a veces, ¿no? Entonces para a veces, ¿cómo es el cálculo? Entonces te dice a veces es el... ¿Qué porcentaje fue? 63, ¿no? 63%. Entonces lo mismo, usted dice 360 grados equivale al 100%. Entonces, el 63%, ¿a cuántos grados equivale? Es lo mismo. ¿Cómo se hace una regla de 3? Multiplico 360 por 63 y divido entre 100. Pues puedo cancelar aquí un 0 y hago mi operación, ¿no es cierto? 63 por 36, 6 por 3, 18, va una. 6 por 6, 36, una 37, 3 por 3, 9, 6 por 3, 18, 8, 9 y 7, 16, va una, 11 y una 12, va una, 2, ¿cierto? Y listo. Ah, y me falta entonces esto, hay que dividirlo entre 10. Entonces dividir entre 10 es correrla como un espacio. Y me quedan 226,8, aproximadamente 227 grados. Entonces yo debo colocar ahora el transportador para ubicar esos 227 grados, ¿no? Entonces miremos. Coloque ahora el transportador aquí en el centro, pero entonces podemos girarlo un poco así, para que ahora el 0 coincida aquí con la linecita que quedó de lo anterior. Y entonces aquí contamos los 227 grados. Entonces cuente los 227 grados, veamos. No me da, ¿no? Porque hasta aquí es 180. Entonces voy a hacer una marca aquí. El 180, ¿no? 180. Y ahora, como me faltan más, tengo que llegar a 227. ¿Cuánto me falta? ¿No? A ver, voy a marcar aquí. Ubiqué 180, pero tengo que llegar hasta 227. ¿Cuántos me faltan por ubicar? 47, ¿no? Me faltan 47. 180 más 47 me da 227. Entonces, como mi transportador solo tiene hasta ahí, hasta 180, entonces ahora tengo que hacer esto. Miren, ya hice la marquita ahí. Entonces voy a girarlo un poco más. Así. Y colocar el 0 aquí en la rayita que dejé. ¿No? Entonces ahí cuento otros 47. Entonces 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47 por aquí, más o menos, ¿no? Por ahí está. Y listo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que esta abertura así, miren, todo esto, hasta aquí, hasta esta línea, ahí hay 227 grados.
¿Ya? Entonces la idea ahora es trazar la línea que quedó aquí al final, ¿no? Borremos esto. ¡Ay, borré la línea! Vale. Esa es una. Ahí está, ¿no? Ya ven cómo es. Listo, ahí. Entonces ahora sí, tomamos la regla y vamos a hacer este trazo. Por ahí un poquitico más. Ahí. Listo. Entonces tracemos con el lápiz. Uy, se me fue por donde no era. Toca que aparezca la manito. Listo. Ya está. Entonces ahora tengo el otro sector, ¿no? Entonces usted llega y dice, listo, voy a pintar el otro sector y pintan todo este sector que está aquí. Lo pintan bien bonito. Entonces dicen, todo ese sector de este color, representa a esas personas que estudian a veces. Grave, ¿no? Qué vergüenza. Entonces te dice aquí, esto representa el 63% de la población, todo este pedazo. Y así hace con los otros, ¿no? Hace el otro cálculo, entonces determina de esta misma forma su cálculo, ubica el punto que le dé, traza ahí su línea, pinta, y entonces dice, listo, aquí está el 20%, pongamos, ¿no? Bueno, sería un poco más, ¿no? Si quiero ser coherente. Sería un poco más el 20%. El doble de 10, ¿no es cierto? El doble de 10. Entonces lo voy a ubicar, digamos que lo voy a ubicar ahí, pero lo voy a colocar acá. 20%. Entonces aquí están los que casi siempre estudian. Y en el otro, en el que sobró aquí, será el 7%, los que siempre estudian. ¿Sabe? Entonces ahí ya tengo mi diagrama circular. Pues claro, pues yo lo pinté ahí al afán, ¿no? Porque no quiero demorarlos mucho. Pero ustedes lo pintan así como este sector. Entonces queda todo bien pintadito. Y usted presenta esto y dice, el título es Estudio en casa para preparar mis exámenes de matemáticas. Y entonces obtenemos unos resultados bastante tristes, ¿no? Esa vez fue así, ¿no? Porque estos datos son reales. Son reales, fueron hechos, creo que hace un año o dos, en el colegio. Entonces se determinó que no, que en realidad no se están preparando la mayoría para las evaluaciones. Entonces así que podemos hacer, ¿no? Así que teniendo ya entonces ese diagrama circular, que más o menos da así, entonces ya tenemos casi completo nuestro estudio. Entonces miren que podríamos hacer un diagrama de barras, ¿no? O un diagrama circular. Y estos me sirven para presentar la información y cuando ya la presento, entonces saco unas conclusiones. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos en esa ocasión? Pues que si bien es importante poner atención a las explicaciones en clase, pues también es importante repasar. Y entonces es muy triste ver las evaluaciones con notas de 1, 1,5, ¿no? Y cosas de ese estilo. Y lo más grave es que muchos no les importa, ¿no? Dicen, ah, bueno, entonces hago un trabajo y con esto supero. Entonces la pregunta es muy pertinente porque dice, bueno, ¿cómo es que estoy llevando mi proceso de preparación en la escuela, ¿no? En el colegio? Entonces, si yo tengo estas actitudes frente a una evaluación, pues, ¿qué tanto estoy aprendiendo, no? Entonces, así como yo les he hablado muchas veces un poco fuerte, diciéndoles, bueno, entonces usted a qué viene, pero no.
Hágase una evaluación personal y diga, está aprendiendo, mi objetivo es este. Mi objetivo no es decir, profesor, la pregunta no es, profesor, ¿cuánto saqué en el examen? Esa no es la pregunta es, ¿aprendí o no aprendí? Entonces, tengo estudiantes que a cada rato me preguntan, ¿y cuánto saqué en la guía? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? No, esto no es lo importante. Esto será solo una consecuencia, una forma de reflejar el estudio, ¿no es cierto? Pero no es lo importante es aprendí o no. Entonces yo a manera personal les cuento, yo cuando estudiaba, cuando estaba ahí sentado en mi pupitre, estudiando en el colegio, a mí no me preocupaba la nota, yo siempre tuve eso en la cabeza. A mí no me preocupa, pues obviamente no quiero perder, ¿no? Pero la nota no. No, a mí lo que me importa es que yo aprenda. Porque si yo salgo del colegio sin saber nada, pues eso sí es un problema para mí, dije yo. ¿Cómo voy a salir al colegio y decir, bueno, yo pretendo hacer muchas cosas grandes en la vida? Entonces no puedo pensar en que solamente hacer negocios son cosas grandes, ¿no? Sino que hay que estar preparados. Mira, entonces para estar preparados, pues yo tengo que aprender. Entonces miren que todo eso se va regresando hasta el sitio donde están ahorita, que es el colegio. Todas esas conclusiones y más yo puedo sacar de esta pregunta, solo de esta pregunta, y cuestionar gravemente nuestro sistema evaluativo y decir, pues madre, ¿cómo así? Que hay 22 estudiantes que prácticamente no se están preparando, ¿cierto? De un total de 30. Es bastante, el 73% en total, esto es el 73%, miren que para eso sirve la acumulada, el 73% en total no se están preparando bien. Entonces, ¿qué clase de personas van a ser acá en el futuro cuando salgan del colegio? ¿A qué se van a dedicar? ¿Cuáles van a ser sus criterios, su pensamiento? ¿No? O van a ser de esas personas que se les dice algo y lo hacen y ya, y no tienen criterios para decidir. Entonces, muchas conclusiones se pueden sacar de ahí. Y si usted no las puede dar, pues las pregunta a un profesor cualquiera. Cualquiera de sus profesores, como yo, les puede dar ese tipo de conclusiones. Mire las consecuencias que tiene el no prepararse. Entonces, ven, esto salió solo de una pregunta. Pero cuando, como les decía al inicio, cuando uno hago una encuesta, yo no hago solo una pregunta, hago varias. Y entonces, cada una de esas preguntas tiene una tabla y un gráfico por lo menos, para poder presentarlo y sus conclusiones. Cada pregunta tiene sus conclusiones. Hasta ahí entonces. Hoy vamos a ver hasta ahí. Con que sepa yo esto, excelente. Entonces, ¿cuál es la secuencia de aprendizaje para hoy? Entonces, primero, estamos hablando de estadística. Este es el resumen, ¿no? Entonces, de la estadística estamos viendo descriptiva. Entonces, ¿en qué consiste la estadística descriptiva? Que estoy tomando unos datos. Entonces, los datos vienen de un estudio que yo quiero hacer. Estudio de una población, por ejemplo. Pero en nuestro ejemplo tomamos de la población una muestra, algunos. Le preguntamos a algunos, ¿cierto? ¿Y qué preguntamos? Pues en este caso definimos un problema. ¿Cuál es el problema? Pues bajo rendimiento en matemáticas. Hizo que solo tomé matemáticas, ¿no? Entonces, bajo rendimiento. Entonces, para eso hago una encuesta, para tomar datos, ¿no? Para los datos hago una encuesta. Entonces, la encuesta tiene mi pregunta, ¿estudia usted, se prepara para la evaluación? No. Entonces, eso arroja una serie de datos. Luego de tener los datos, los organizo, ¿no? Ese es el segundo paso. Pero miren que el primer paso requiere varias cositas, ¿no? Los organizo, ¿cómo los organizo? En una tabla de frecuencias, ¿no es cierto? Y después de tener la tabla, entonces los represento. ¿Cómo represento los datos? Con gráficos. Entonces vimos dos.
Hoy vimos dos, el gráfico de barras, o puede ser el de pastel, o el de círculo, de todo, le dan varios nombres, ¿no? Bueno, y al final, pues esto tiene que servir para algo, entonces tengo que sacar unas conclusiones. Entonces, ¿para qué me sirvió preguntar esto? ¿Para qué me sirve preguntar la edad en unos estudiantes? ¿Para qué? O en unas personas en general. ¿O para qué me sirve consultarles cuál es su color favorito? Entonces usted dice, bueno, el color, por ejemplo, sirve porque psicológicamente, entonces usted le mete investigación, mira, psicológicamente está demostrado que entonces nosotros podemos trabajar mejor si el curso, por ejemplo, está pintado de cierto color, ¿no es cierto? Entonces, si tiene cierto color, las paredes del curso, entonces es más fácil estudiar así que si el curso tiene otro color, por ejemplo. Entonces, tal vez distinguir nuestros colores favoritos nos dé la tendencia psicológica al estudio o no. Pues mira, una cosa loca ahí, de que uno relaciona el color con algo que le esté pasando a uno, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Sucede, hay colores que dan más calma que otros, por ejemplo. Entonces, solo analizamos el ejemplo 1. Asimismo, usted puede ver el ejemplo 2, pero lo vamos a usar para la próxima clase, porque en el ejemplo 2, como los datos ya son números, aquí ya puedo hablar de medidas de tendencia central, que les había dicho que la próxima clase hablaremos. Por ahora, entonces, pueden adelantar lo siguiente. Primer punto. Analice el primer punto y hágale lo que le acabamos de hacer al ejemplo. ¿Listo? Este primero lo pueden hacer de la misma forma, háganlo a conciencia. Entonces, un estudio sobre una observación, dicen, ¿no? Sobre a 27 estudiantes con síntomas de anorexia, una enfermedad, pues, que afecta mucho a los jóvenes, ¿no? Muchas niñas, sobre todo, que quieren, ¿no?, parecer delgadas y llegan hasta ese punto, Dios no quiera, ¿no?, en el espacio alguno. Entonces, no, pues no, hay que saber sobrellevar esas cosas, ¿no? Entonces, miren que uno mira, aquí se han tomado unos datos, cada uno de estos es un dato. Entonces, usted organiza estos datos en una tabla, hace sus cálculos, mira los gráficos y me presenta las conclusiones. El segundo punto, entonces, lo pueden ir adelantando también, aunque los datos aquí son números. Si gustan, adelanten la tabla y los gráficos. Y en la próxima yo les explico cómo calculan las medidas de tendencia. Obviamente, pues, los muchachos, estudiantes y las niñas bien adelantados, pues leerán, ¿no es cierto? Porque aquí está la información. Pueden leer y adelantarlo, y entonces la próxima clase, los que vayan más adelantados, mirarán si con lo que yo les explico están bien lo que han hecho. Pues sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal que hicieran el segundo punto, así yo no les haya hablado de medidas de tendencia central, porque, repito, están acá. Aquí está el ejemplo y todo. Inténtenlo, inténtenlo, y la próxima que lo voy a explicar, ustedes dicen, ah, sí, ya, estoy bien, hice bien, o no, me equivoqué en tal cosa. Y el último punto, el tercero, pues yo les coloqué aquí una historia, la leen, léanla, leer es importante en todas sus materias. Entonces, él habla, si ustedes miran el título, él habla sobre el daño que causan las redes sociales, ¿no? El exceso en la red social y el mal uso sobre todo, ¿no? Porque hay gente que se pone a usar Instagram, a subir fotos de todo, de cómo desayuno, de qué desayuno, de que si bostezo o no bostezo. Entonces son muy dependientes de todo. Entonces las redes sociales son buenas para comunicarnos, pero también causan daños. ¿Ya? Entonces este estudio nos habla un poco de eso, ¿no? Aquí está la historia, léanla, y luego traten de hacer esto que está aquí abajo, ¿no? Entonces yo les puse aquí una tarea de encuestar a algunas personas, pero no es que tengan que salir a la calle a encuestarlas, ¿no? Pues usen las redes mismas.
Les pregunten por WhatsApp, por Facebook. Ya ves, tengo una tareita, yo tengo una pregunta, o dos, o tres preguntas tengo, ¿no? Entonces ayúdame con esas tres preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la red social que más utiliza? ¿Qué utiliza más? ¿YouTube? ¿Qué utiliza más? ¿Facebook? Así, simple. ¿Cuánto tiempo estimado semanal le dedica? Entonces haga un cálculo diario y multiplíquelo por 7, que es la semana, ¿no? Entonces diariamente yo estoy 2 horas en redes, más o menos, una estimación. Entonces por 7 serán 14 horas a la semana. Esas dos preguntas. Y luego, si consideran que ese uso ha traído consecuencias en su salud mental o física, ¿no? Entonces sí, resulta que como uso tantas redes, pues permanezco siempre acostado, hasta en las clases de matemáticas estoy acostado. Y grave, pues, ¿no? Porque no tengo actividad física. Entonces estoy solo ahí acostado viendo el celular o viendo el computador, los que tienen su computador. Y ya, y no hago actividad física y me vuelvo sedentario. Y todos volvemos sedentarios, nos aparecen los gorditos y nuestro estado de salud pues empieza a desmejorar porque no tenemos resistencia física para hacer algún tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo. Y mental también, porque es que resulta que yo no soporto que me digan nada, porque entonces como estoy en redes sociales, y mi mamá, mi papá me dicen, haga la tarea, o venga, hágame este oficio, o hágame este mandado, y yo no quiero hacerlo porque estoy en mis redes sociales. Entonces dicen, no, es que estoy ocupado haciendo tareas, y mentira, están haciendo ahí redes sociales, ¿no? Entonces, cuando uno contesta este tipo de preguntas, pues si uno es sincero, uno dice, no, sí, no, sí, esta cosa como que me afecta mucho, como que, es que tengo que saber, apenas timbra el celular, apenas pita, tengo que ir corriendo a ver quién escribió y por qué y qué. Entonces, eso es grave porque entonces yo dejo de hacer las cosas que normalmente tengo que hacer por estar pendiente de qué escribió fulano o fulana. Entonces es muy grave dedicarse solamente a eso y estar pendiente del pito, ¿no? Y no solo a ustedes les pasa, a todas las personas. Yo he visto personas que apenas les timbra, no, es que tengo que ver porque puede ser importante. Entonces ese es un síndrome que se está adquiriendo, de que apenas estamos siendo muy dependientes de la tecnología, de las redes, y apenas timbra algo, entonces estamos ahí, ¿no? Y eso es más importante que ponerme a mi atención a que yo le estoy diciendo algo, le estoy hablando, algo importante. No, no, espérenme, profesor, que me timbró el celular y voy a ver qué es. ¿Ven? Entonces yo, gracias a Dios, por ejemplo, les pongo este ejemplo, en mi caso particular, yo sí he logrado dejar un poco eso aparte, ¿no? Estoy hablando con una persona y ¡pam! Timbra, y yo no le hago caso al celular. Pues yo sigo hablando con la persona porque esa persona es importante. Estoy dialogando con esa persona. ¿Ven? Cuando yo estoy en clase con ustedes, recuerdan, timbra el celular. Conteste, profe, dicen algunos, no, les dije, estoy con ustedes ahorita. Ahora que termine, voy y llamo a la persona que me llamó. Claro, por eso hay que comunicarnos bien. A veces hay urgencias, ¿no? Entonces uno debe saber decirle a los papás, por favor, llámeme solo si es urgente. Entonces eso también nos ha pasado, ¿no? Profesor, perdón, disculpe, puedo contestar el teléfono, es que me llama mi mamá, mi papá, y pues se les ve que ellos han tomado esas precauciones de decir, cuando yo lo llame es urgente. Entonces, si los papás nos ayudan con eso, excelente, ¿no? Pero si los llaman a decirle, ves que te di los 1,000 pesos hoy, eso no es urgente, pues espérese a la hora del descanso, ¿sí o no? Entonces, mira, cuánta cosa que podemos hablar. Qué feo que es. A mí me ha pasado con profesores, ¿no? Me ha pasado, estoy ahí a veces que voy a la cafetería y uno se pone a hablar con X profesor y le timbra el celular y espérate, dice Anita, y se ponen a jugar, cachatear con el celular. Qué feo que es esa vaina, cojo yo y me voy. Porque no, sí o no, que es feo. Usted que esté hablando con alguien importante y estén comentando alguna cosa, cualquier cosa, no están charlando. Y digo, no, espérate, y tal, se ponen a ver el celular. Uno se siente como un cero a la izquierda, ¿no? Uno dice, yo que soy a la izquierda.
¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Sí. Es feo. Entonces, esas son consecuencias. Entonces, listo. Bueno, eso es lo que les quería decir hoy. Ya les envío esta guía. Pues tiene solo 3 punticos, pero pues ya saben, ¿no? Toda la estructura que tiene. Bueno, despídanse. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profesor.